En este nuevo capítulo vamos a pasar a ver lo que son los sistemas de partículas, qué son y para qué se emplean. Un sistema de partículas generalmente se emplea cuando necesitamos trabajar con un montón de objetos, que son básicamente la repetición de un mismo objeto o de una serie de objetos de un grupo de objetos, como por ejemplo puede ser el pelo de una persona, de un personaje, pues tiene muchos pelos que en esencia son iguales. Bueno, pues se pueden crear muchos pelos y repetir miles de veces el mismo pelo, pues para crearle pues, una cabellera a un personaje. También pues se pueden, por ejemplo, emplear para crear un campo pues lleno de piedras, pues para repetir miles de veces unas piedras o de árboles o de plantas. Podemos hacer que esas partículas sean estáticas o que se muevan, que interactúen con otros objetos de la escena, que para crear, yo que sé, pues partículas de polvo en el aire que están flotando, o podemos incluso crear usando sistemas de partículas podemos crear también fuego, humo e incluso hacer simulaciones de fluidos usando partículas. Bueno, los sistemas de partículas son muy flexibles y bueno, pues echando la imaginación pues podemos encontrarle multitud de usos. Para crear un sistema de partículas tenemos que tener un objeto que es el emisor, de donde van a emanar las partículas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a agregar aquí un cubo. Entonces, bueno, pues ya tenemos aquí nuestro cubo, está seleccionado, nos dirigimos aquí al panel de propiedades y aquí hay una pestaña que se llama sistemas de partículas, que es este que tiene estas estrellitas aquí, estos especie de puntos brillantes. Entonces, bueno, teniendo aquí seleccionado nuestro cubo, vamos a pulsar el botón que pone nuevo y vamos a agregar un nuevo sistema de partículas. En el momento en que le hemos agregado el sistema de partículas, podemos ver que nos han aparecido aquí un montón de parámetros y que nosotros vamos a usar para configurar nuestro sistema de partículas. Con esto vamos a modificar el comportamiento del sistema de partículas. Hay básicamente dos tipos de sistemas de partículas, el de tipo emisor y el de tipo pelo. Vamos a empezar viendo el de tipo emisor. Un objeto puede tener múltiples sistemas de partículas. Entonces ahora le hemos agregado uno, pero podemos agregarle varios. Podemos irnos aquí, vamos a abrir esta ventana y vamos a darle aquí al más y vamos a agregarle un sistema de partículas. Por defecto se llaman sistemas de partículas, el segundo se llama sistemas de partículas 2, y si agregamos otro, pues sería sistemas de partículas 3 y así pues tantas veces como queramos. Entonces, bueno, aquí tenemos un cubo que tiene 3 sistemas de partículas. Para quitarlos, pues es tan fácil como darle aquí al menos. Aquí a continuación, en este desplegable, podemos guardar la configuración del sistema de partículas que tengamos seleccionados. Y aquí ahora mismo tengo seleccionado el sistema partículas 2, tenemos las opciones de partículas 001. Si nosotros cambiamos aquí cualquier parámetro, sea el que sea, pues aquí podemos luego darle un nombre, decir pues sistema 2, sistema 2, vamos a llamarle configuración sistema 2, con lo cual cuando yo me añada otro sistema de partículas, vamos a añadir otra vez un tercero, puedo irme a este desplegable y podemos seleccionarle configuración sistema 2 y le estaríamos cargando la configuración del sistema de partículas 2. Con lo cual aquí arriba podemos ir añadiendo y eliminando sistemas de partículas, aquí podemos ir dándoles nombres a la configuración e irlos guardando. Básicamente hay dos tipos de sistemas de partículas, el de tipo emisor y el de tipo pelo. Obviamente el de tipo pelo es muy claro, sirve pues para crear sistemas de partículas como el pelo de un personaje o por ejemplo para hacer la hierba en el campo, bueno, entre otras cosas. Bueno, pues este lo vamos a ver luego. Vamos a empezar viendo el de tipo emisor. Seleccionando el de tipo emisor, podemos ver que hay un parámetro, el de semilla, que lo que va a cambiar es la forma aleatoria, pseudo aleatoria, en el que se nos aparece el sistema de partículas. Podemos crear dos objetos exactamente iguales con dos sistemas de partículas que se comportan de forma idéntica. Si queremos que se comporten de forma distinta, tendríamos que cambiar, si tenemos los mismos parámetros aquí abajo, tendríamos que cambiarles la semilla. Vamos a ver cómo funciona. Los sistemas de partículas son una simulación, igual que todas las demás, en las que las partículas que se emiten pues, pueden interactuar con el entorno.
Por lo tanto, el ordenador, cuando estamos usando sistemas de partículas, tiene que generar, digamos, una caché de simulación como las demás simulaciones. ¿Y cómo se genera? Bueno, pues dándole a reproducir. Si le damos aquí a reproducir nuestra animación, podemos ver que empiezan a emanar partículas de nuestro cubo. Y podemos ver, lo primero que llama la atención es que caen. ¿Por qué? Porque están sujetas a las fuerzas del entorno. Y como os he dicho antes, por defecto la gravedad viene siempre activa, con lo cual, bueno, pues la única fuerza que hay ahora mismo es la gravedad, pues las está trayendo hacia abajo. Están cayendo en el eje Z. Este es un comportamiento normal. Podemos ver aquí el primer parámetro que nos encontramos es el número de partículas, que viene en 1000, pues podemos aumentar el número, vamos a poner 10.000 por ejemplo, y podemos aumentar el número de partículas que se emiten de nuestro cubo, que es el emisor. Los siguientes parámetros son el inicio de la emisión y el final de la emisión, que es el fotograma en el que empieza a emitirse y en el fotograma en el cual acaba la emisión de partículas. Podemos ver que aquí el inicio está en el fotograma 1 y el final está en el fotograma 200. Podemos ver que empiezan en el 1 y acaban en el 200. Y las 10.000 partículas se emiten repartidos entre estos 200 fotogramas. Si reducimos la duración de la emisión, por ejemplo a 50 fotogramas, podemos que el final de la emisión de los fotogramas sea en el fotograma 50, podemos ver que las 10.000 partículas se emiten en un periodo de tiempo inferior, con lo cual salen más, digamos, más cantidad en menor tiempo. La vida es lo que duran las partículas en el entorno. Tienen una vida de 50 fotogramas, lo cual quiere decir que en el momento en que se emite, desde sale una partícula del cubo, a los 50 fotogramas desaparece. Si le ponemos una vida de 10 fotogramas, podemos ver que no les da tiempo ni a caer prácticamente, porque en 10 fotogramas es muy poco tiempo y se morirían. Y sin embargo, si le ponemos una vida de 250 fotogramas, pues durarían la totalidad, digamos, de lo que es la simulación. Podemos emitir las partículas desde los vértices. ¿Vale? Vamos a irnos aquí al principio, vamos a poner que la duración de la emisión sea de 200, como estaba antes. Si le seleccionamos aquí emitir desde vértices, las partículas se emiten desde los vértices. Parecen ahí como chorros de agua, ¿no?, que están cayendo desde los vértices. Pues si le damos aquí en el botón de caras, pues se emiten desde las caras. Y si pulsamos el botón de volumen, pues es muy parecido el efecto, pero realmente está emitiendo desde el volumen de la malla, se están emitiendo las partículas. Tenemos más opciones que afectan al comportamiento, que son, bueno, pues esta opción de aleatorio, que lo que hace es que emite de forma más o menos aleatoria por todas las caras o lo que tengamos aquí seleccionado. Las partículas. Como no la tengo marcada ahora, pues nos va emitiendo progresivamente, pues secuencialmente por todas las caras. Si yo marco esta opción, se emiten aleatoriamente por cualquiera de las caras. La distribución uniforme, pues lo que hace es que distribuye la emisión de una forma uniforme o no. Tampoco es una cosa que se note mucho, pero efectivamente sí que funciona esta función. Y luego, bueno, otras opciones que también afectan a la distribución, como es la distribución alterada, aleatoria o utilizando una cuadrícula, en la que, bueno, pues de forma progresiva va pasando por una especie de cuadrícula por todo el volumen de la malla y va emitiendo aquí si lo vemos en vista estructura lo veremos más claro, ¿no?, cómo progresivamente va emitiendo desde todas las cuadrículas de las subdivisiones de la malla. Muy bien. Como he dicho antes, esto es una simulación, con lo cual también tiene su caché. Como podemos ver aquí a lo largo de la línea de tiempos, la línea roja que va indicando la caché que se está generando y está guardándose en memoria. Cada vez que cambiamos un parámetro se tiene que volver a generar la caché. Y el siguiente apartado aquí que tenemos es el de el caché, donde le podemos pues capturar una simulación para que ya no se pueda modificar más. La podemos guardar en el disco para no tenerla que volver a calcular cada vez que cambiemos de ordenador, por ejemplo. Podríamos utilizar un caché externo, con lo cual tendríamos que marcar aquí la opción de caché externo y le tendremos que decir la ruta donde está guardada la caché de ese externo que queremos emplear. Pero bueno, no lo tenemos, así que no marcamos esa opción. Y bueno, más parámetros así que pueden ser interesantes, pues por ejemplo la velocidad. Por defecto las partículas se emiten con una velocidad de 1. La velocidad normal es la velocidad perpendicular a la cara de donde salen proyectados, en caso de tener seleccionada la cara, la zona de emisión. Si aumentamos la velocidad de emisión, pues podemos ver que las partículas salen disparadas.
más lejos de su punto de emisión. Podemos ponerle aquí un valor de 0, con lo cual sencillamente pues caerían con la gravedad. Podemos darle solamente la emisión en un eje, darle velocidad en el eje X, por ejemplo, o podemos darle en el eje Z. O sea, que aquí tenemos una serie de parámetros que nos van a afectar al comportamiento. Más opciones que tenemos, podemos activar esta opción de rotación, ¿vale? Y aquí estaríamos afectando los parámetros de rotación de las partículas, que aquí en este caso no los veríamos porque estamos simplemente viendo unos puntitos, con lo cual no veríamos la rotación. Y luego, en cuanto al comportamiento de las partículas, esta parte que se llama dinámicas es fundamental. Si le decimos que no tenga dinámica, pues las partículas se quedan quietas. Tal y como se emiten, en el lugar donde se emite esa partícula, pues ahí se queda y no se mueve. Pero podemos habilitar la dinámica newtoniana, que es la que rige el mundo físico habitual y normal, de forma que pues, se vería afectado por las fuerzas de la gravedad y todas las demás fuerzas que pondríamos en la escena, y se comportaría de una forma físicamente aparentemente normal. Tenemos otras funciones, como es el de las partículas animadas, en el que podemos animar las partículas llevándoles... ¡Ay, que he perdido aquí! Aquí. Con el sistema de dinámica animada podemos controlar el movimiento de las partículas pasando por una serie de posiciones clave, que ya veremos. El sistema de voids, que diríamos que es una forma un poquito más compleja, en la que podemos darle una serie de instrucciones a las partículas para que se comporten pues como una bandada de pájaros, o como si fuesen avispas o abejas, o bueno, tenemos una serie de funciones aquí que podemos que a lo mejor veremos. Y luego tenemos el de fluido. El de fluido pues también se ve afectado por las leyes de las partículas newtonianas, pero el comportamiento de las partículas varía, en el sentido de que podemos emplearlo para simular también fluidos, hacer comportamientos parecidos a los fluidos.